Evangelio de hoy. Sábado 26 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando la hierba creció y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido, pues, la cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del trigo y la cizaña. Una historia de paciencia y esperanza. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos presenta una de las parábolas más reveladoras sobre la naturaleza del reino de los cielos y el modo en que el bien y el mal coexisten en el mundo. La parábola del trigo y la cizaña nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal no desaparecen fácilmente, y sobre la paciencia que se requiere para ver la justicia de Dios manifestada en su tiempo. Jesús empieza la parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El sembrador es un símbolo de Dios, quien planta su semilla en el mundo. Esa semilla que representa el bien, la bondad y la verdad. Dios ha sembrado el reino de los cielos en la humanidad. Y esa semilla es la vida eterna, el amor divino, el mensaje de salvación. El reino comienza de manera silenciosa, en lo más íntimo del corazón. Pero su crecimiento es seguro. El desafío de la cizaña, el mal en el mundo. Sin embargo, Jesús también nos habla de la cizaña. Esa planta que crece junto al trigo, pero que no tiene valor. Mientras la gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Este enemigo representa las fuerzas del mal, que trabajan de manera sigilosa, cuando menos lo esperamos, introduciendo el mal en el mundo y en nuestras vidas. La cizaña, a diferencia del trigo, no produce fruto. No tiene propósito divino, solo busca destruir y hacer daño. Y es precisamente en este contraste entre el trigo y la cizaña que podemos ver la lucha constante entre el bien y el mal, que persiste desde los primeros días de la creación. Es importante notar que el sembrador no impide que la cizaña crezca junto al trigo. Dios permite que el mal exista, aunque no lo aprueba. Esto nos habla de la libertad que Dios ha dado a los seres humanos. Sin esta libertad, no podría haber amor verdadero, ni la posibilidad de elegir el bien. Pero también nos recuerda que, aunque el mal crezca, no debemos perder la esperanza, ni la fe en el poder transformador de Dios. La paciencia es un ingrediente fundamental en este proceso de crecimiento, tanto del trigo como de la cizaña. La paciencia del sembrador, el tiempo de la recolección.
El sembrador, al darse cuenta de que la cizaña ha crecido entre el trigo, no ordena inmediatamente la cosecha. En lugar de eso, dice a sus sirvientes: dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Aquí encontramos una lección profunda sobre la paciencia de Dios. Dios sabe que el mal existe en el mundo. Pero Él tiene un plan para todo. Un plan que se realiza a su debido tiempo. Mientras tanto, nos invita a vivir con paciencia. A no apresurarnos en juzgar, a no cortar la cizaña antes de que llegue el momento adecuado. El juicio de Dios es inevitable, pero también es justo y perfecto. Por eso, Jesús nos enseña que debemos esperar con fe, confiando en que en su tiempo, Él separará el trigo del mal. Y el mal será finalmente erradicado. La paciencia en nuestras vidas. La vida cristiana está llena de momentos en los que debemos ser pacientes. Todos enfrentamos el mal en nuestras vidas. Ya sea en forma de tentaciones, sufrimientos, injusticias o dificultades. A menudo nos preguntamos por qué Dios permite que el mal exista, porque no interviene inmediatamente para poner fin a todo lo que nos hace daño. La parábola nos invita a recordar que, aunque el mal esté presente, Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que sucede. Él permite que las cosas crezcan juntas, porque tiene un plan divino que está más allá de nuestra comprensión. Nuestro llamado no es a juzgar prematuramente ni a desesperarnos, sino a vivir con paciencia y confianza en el tiempo de Dios. El juicio de Dios, separar el bien del mal. La parábola termina con la promesa de una cosecha final. Un juicio en el que el trigo será recogido y el mal será quemado. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Este juicio es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. Aunque parece que el mal crece y se extiende sin control, al final, Dios traerá justicia. Esta es una llamada a la esperanza para todos los que sufren la presencia del mal. En el mundo, una promesa de que Dios separará lo que es bueno de lo que no lo es. Este juicio no debe ser entendido como un acto de venganza, sino como una acción justa que trae restauración y paz. Al final de los tiempos, la bondad será recompensada y el mal será destruido. Esto también nos invita a la reflexión personal. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo al reino de Dios? ¿Somos trigo o cizaña? Esta pregunta no busca crear un juicio inmediato, sino una invitación a la introspección, a examinar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. La gracia y el perdón, un llamado a vivir en amor. El trigo y la cizaña crecen juntos en el campo. Y esto nos recuerda que, como cristianos, vivimos en un mundo donde el bien y el mal coexisten. La parábola no nos llama a apartarnos de los demás, o a rechazar a los que vemos como malvados, sino a vivir con gracia y paciencia, reconociendo que cada persona tiene la capacidad de convertirse. Jesús mismo convivió con aquellos que eran vistos como impuros, marginados y pecadores, mostrándoles compasión, perdón y una oportunidad de transformación. Nosotros, como seguidores de Cristo,
Estamos llamados a hacer lo mismo. Amar a los demás, incluso a aquellos que nos parecen lejanos de Dios, sin caer en juicios apresurados, sino invitándolos a una vida nueva en Él. La gracia de Dios es un regalo inmenso. Y es este amor el que debemos reflejar en nuestra vida diaria. Vivir en gracia nos da la capacidad de ser pacientes con los demás, de esperar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que, como el sembrador, Él tiene el control de todo. En lugar de desanimarnos por el mal, debemos confiar en la promesa de que el bien, al final, triunfará. La parábola y nuestra vida espiritual. La parábola del trigo y la cizaña también tiene una dimensión profundamente personal. Cada uno de nosotros tiene una vida interior, donde el trigo y la cizaña pueden coexistir. Las semillas del reino de Dios han sido plantadas en nuestro corazón, pero también podemos ser tentados por el mal, por las distracciones, por los deseos egoístas que nos alejan de Dios. La parábola nos invita a examinar ¿qué estamos cultivando en nuestro interior? ¿Estamos dejando que el trigo de la bondad y la justicia crezca? ¿O estamos permitiendo que la cizaña del pecado y el egoísmo tome fuerza? El juicio final, aunque se refiere a la separación del bien y el mal, al final de los tiempos, también nos invita a hacer un juicio interior. Debemos discernir qué partes de nuestra vida necesitan ser purificadas, qué actitudes, pensamientos y acciones no están alineados con el reino de Dios. Así, la parábola nos llama a la conversión continua, al arrepentimiento y a la voluntad de dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. El reino de Dios y su futuro glorioso. La parábola también nos da un vistazo al futuro glorioso del reino de Dios. Un reino donde el mal será erradicado. Y donde los justos disfrutarán de la paz y la bendición de Dios. El trigo, representando a los justos, será recogido en el granero de Dios, lo que implica una recompensa eterna para aquellos que han perseverado en la fe. Este granero simboliza el reino de los cielos, el lugar donde los fieles serán preservados y estarán en comunión con Dios para siempre. El mensaje central de la parábola es que, aunque el mal parece prevalecer por un tiempo en el mundo, no tiene la última palabra. Dios es soberano sobre la historia, y al final, Él restaurará todo y hará justicia. La promesa de la cosecha final es una fuente de esperanza para todos los que sufren y luchan por vivir según los principios del reino de Dios. La tentación de apresurar el juicio. A menudo, como seres humanos, nos sentimos tentados a tomar las riendas del juicio y tratar de erradicar el mal por nuestra cuenta. La tentación de arrancar la cizaña es fuerte, especialmente cuando vemos la maldad y la injusticia a nuestro alrededor. Sin embargo, la parábola nos enseña que no somos nosotros quienes debemos hacer el juicio final. La justicia pertenece a Dios, y es Él quien tiene la autoridad para separar el bien del mal. Nosotros, como cristianos, debemos centrarnos en hacer el bien, amar a nuestros enemigos y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El juicio final es algo que solo Dios puede llevar a cabo de manera perfecta, sin error ni parcialidad. Al confiar en que Dios hará justicia, aprendemos a liberarnos del peso de la ira y la venganza.
Y dejamos que Él maneje los asuntos del juicio. El reino de Dios y la transformación del corazón. En esta parábola, no solo se nos habla del juicio final, sino que también se nos invita a reflexionar sobre cómo el reino de Dios transforma los corazones de los creyentes. El trigo, que representa a los justos, es un símbolo de la transformación que experimenta el corazón humano cuando se abre a la gracia de Dios. El proceso de crecimiento del trigo, que es paciente y gradual, refleja cómo la vida cristiana es un camino de santificación que no ocurre de inmediato, sino que se da poco a poco. Cuando aceptamos el reino de Dios en nuestras vidas, experimentamos una transformación interior que nos lleva a vivir de acuerdo con sus principios, en amor, justicia, paz y paciencia. El trigo crece en medio de la cizaña, lo que también nos recuerda que la vida cristiana no se desarrolla en un ambiente perfecto o sin dificultades. A menudo nos vemos rodeados de tentaciones, injusticias y sufrimiento. Pero el propósito de Dios en nosotros es hacernos crecer en santidad, incluso en medio de las adversidades. De este modo, esta parábola también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si estamos dejando que Dios cultive en nosotros un corazón recto y fiel. El trigo representa a aquellos que, aunque rodeados de mal, buscan vivir según la voluntad de Dios y, por lo tanto, son transformados en un fruto abundante de justicia y amor. El tiempo de espera, una oportunidad para la conversión. La espera que la parábola describe es crucial para entender cómo debemos abordar nuestro caminar cristiano en este mundo. El tiempo de coexistencia del trigo y la cizaña no es un periodo de inacción, sino una oportunidad para la conversión y el crecimiento. Este tiempo de espera es el momento en el que, como cristianos, somos llamados a revisar nuestras vidas y nuestras acciones, en lugar de enfocarnos solo en el mal que vemos a nuestro alrededor. Debemos mirar en nuestro interior y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con el reino de Dios. Cada día que vivimos en este mundo es un tiempo de oportunidad para cambiar, mejorar y acercarnos más a Dios. No se trata de esperar pasivamente, sino de aprovechar ese tiempo para hacer crecer el trigo dentro de nosotros, permitiendo que la semilla del Evangelio dé fruto en nuestra vida. El hecho de que el dueño del campo pida paciencia nos invita a ser pacientes con nosotros mismos. Además, sabiendo que la santificación es un proceso que toma tiempo, a ser más compasivos y a reconocer que, en el camino hacia el reino, todos estamos en proceso de conversión. Los demás, al igual que nosotros, pueden estar luchando contra la cizaña en sus corazones, pero también tienen el potencial de convertirse en trigo si permiten que Dios trabaje en ellos. El tiempo de espera es, entonces, un periodo en el que la misericordia de Dios puede actuar, tanto en nosotros como en los demás, invitándonos a la conversión. La acción de Dios en medio de la cizaña. Aunque en la parábola la cizaña parece prosperar junto al trigo, es importante recordar que no estamos solos en esta lucha contra el mal. Dios, el dueño del campo, está trabajando en medio de la cizaña para asegurar que, al final, el trigo será cosechado y el mal será destruido.
Esta es una invitación a confiar en la soberanía de Dios, quien tiene el control sobre todo, incluso cuando parece que el mal prevalece en el mundo. Es fácil caer en la desesperación cuando vemos el sufrimiento y la injusticia. Pero la parábola nos asegura que Dios no se queda de brazos cruzados. Él está activo, trabajando en el mundo, preparando el momento adecuado para separar el trigo de la cizaña. Esto nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo para traer su justicia y restauración en su tiempo perfecto. Además, el hecho de que Dios permita que el mal y el bien coexistan por un tiempo también es una expresión de su misericordia y paciencia. Si Dios erradicara el mal de inmediato, muchos de nosotros, que aún estamos en el proceso de crecimiento y conversión, podríamos ser eliminados con el mal. Dios, en su infinita sabiduría, da tiempo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y convertirse. Por lo que esta espera no es un signo de indiferencia, sino de su amor y paciencia hacia nosotros. El papel de los cristianos en medio del mal. Como discípulos de Cristo, nuestra misión no es erradicar la cizaña, sino ser testigos del trigo, viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Jesús no nos ha llamado a ser jueces, sino a ser sembradores de buena semilla, a ser luz en medio de las tinieblas. Nuestra tarea es vivir el amor, la justicia, la paz y la misericordia de Dios en nuestras vidas cotidianas, sin dejar que el mal nos haga perder la esperanza ni la fe. Esta parábola también nos enseña que, aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, debemos seguir adelante con nuestra misión. No con temor ni con ira, sino con amor y paciencia. El cristiano no debe ser un agente de condena, sino un testigo de la transformación que se logra a través de Cristo. Al vivir en el mundo, debemos ser conscientes de las dificultades que nos rodean, pero debemos mantener la mirada fija en el reino de Dios y en su justicia final. La fidelidad en medio de la dificultad. Una de las lecciones más profundas que nos deja esta parábola es cómo debemos mantenernos fieles a Dios, incluso en medio de la dificultad. Vivir en un mundo lleno de maldad y sufrimiento puede hacernos dudar de la justicia de Dios y de su plan para nosotros. Sin embargo, Jesús nos recuerda que, aunque el mal esté presente, no debemos dejarnos vencer por él. La fidelidad cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en su plan divino. Al igual que el trigo, que sigue creciendo. A pesar de la cizaña que lo rodea, nosotros también debemos seguir adelante en nuestra vida cristiana, confiando en que Dios está obrando en nosotros. El trigo, en esta parábola, no lucha contra la cizaña ni trata de eliminarla, sino que sigue creciendo hacia el cielo, buscando la luz del sol para desarrollarse. Esta es una gran lección para nosotros. No debemos centrarnos en combatir el mal de forma directa, sino en vivir nuestra fe con paciencia, sabiduría y amor, sabiendo que, al final, el bien prevalecerá. El propósito de Dios en medio del mal. A través de esta parábola, Jesús también nos enseña que Dios tiene un propósito en medio del mal. Aunque nos pueda parecer que el mal se propaga sin control, nada escapa al plan divino.
Dios permite la coexistencia del trigo y la cizaña en este tiempo intermedio porque su plan de salvación está en marcha, y en su sabiduría sabe que no debemos apresurarnos a eliminar el mal antes de tiempo. Este tiempo de espera y de coexistencia es también un tiempo de prueba para los creyentes. En medio de las dificultades, somos llamados a vivir con esperanza y confianza en que Dios, en su tiempo perfecto, llevará a cabo su justicia. La paciencia es una virtud cristiana fundamental. Y esta parábola nos recuerda que debemos esperar en Dios con fe, sabiendo que Él no permitirá que el mal prevalezca por siempre. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en el mundo. Y su propósito es llevarnos a todos, tanto a los justos como a los injustos, a un punto de restauración completa en el futuro. Aunque no entendamos todos los detalles de su plan, debemos confiar en que lo que Él está haciendo es perfecto y justo. La paciencia de Dios como modelo para los cristianos. La paciencia de Dios en esta parábola también se presenta como un modelo para los cristianos. Dios no actúa impulsivamente ni apresuradamente. Él tiene un plan y sabe cuándo es el momento adecuado para intervenir. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros como seguidores de Cristo. Debemos aprender a ser pacientes, incluso cuando las cosas no ocurren según nuestra agenda o expectativas. La paciencia cristiana no es una espera pasiva, sino una espera activa, en la que seguimos haciendo el bien, manteniendo nuestra fe y nuestra esperanza vivas. Al igual que Dios, debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias de la vida. Solo Dios sabe el tiempo perfecto para actuar. Y debemos confiar en que Él está llevando a cabo su obra en nosotros, incluso cuando no podamos verlo inmediatamente. La importancia del discernimiento en la vida cristiana. Esta parábola también subraya la importancia del discernimiento en la vida cristiana. Los siervos del dueño del campo querían arrancar la cizaña de inmediato, pero el dueño les dijo que no lo hicieran, ya que podrían dañar el trigo. Este es un llamado a discernir cuándo debemos actuar y cuándo debemos esperar. El discernimiento cristiano no es solo una cuestión de distinguir entre el bien y el mal, sino también de saber cuándo es el momento adecuado para intervenir en una situación, y cuándo es mejor esperar y confiar en Dios. A menudo, nuestra impaciencia nos lleva a actuar demasiado rápido, sin comprender las consecuencias de nuestras acciones. La parábola nos enseña que no siempre tenemos toda la información necesaria para tomar decisiones inmediatas y que debemos confiar en la sabiduría divina para guiarnos. El poder transformador de la paciencia y la fe. La paciencia y la fe son dos virtudes que se destacan en esta parábola, y juntas tienen un poder transformador en la vida del creyente. Al ser pacientes y esperar el momento adecuado para que Dios actúe, somos transformados interiormente, aprendiendo a confiar más en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. Esta transformación interior es fundamental para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. No es fácil vivir en un mundo lleno de maldad y sufrimiento, pero cuando desarrollamos la paciencia y la fe, aprendemos a ver las situaciones difíciles con una nueva perspectiva. En lugar de desesperarnos, comenzamos a ver
que, aunque el mal exista, Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo para traer su reino y su justicia. El juicio final, la certeza de la justicia divina. El juicio final, que es mencionado en esta parábola, es un tema fundamental en el Evangelio y en la enseñanza cristiana. Aunque vivamos en un mundo lleno de maldad e injusticia, debemos recordar que la justicia de Dios es perfecta y que llegará el día en que todo será puesto en orden. El juicio final nos da una esperanza sólida, ya que sabemos que, en ese momento, todos los males serán erradicados y los justos recibirán su recompensa. No debemos permitir que la aparente prosperidad de los malvados nos haga perder la esperanza, porque sabemos que, al final, Dios hará justicia de manera justa e imparcial. Es importante vivir con la conciencia de que cada acción que realizamos en este mundo tiene un propósito eterno, aunque no siempre veamos los resultados de nuestras buenas obras. Podemos confiar en que Dios no olvida nada y que todo será recompensado en su debido tiempo. El testimonio de los mártires y los justos. Los mártires y los justos son los ejemplos más claros de aquellos que, a pesar de vivir en un mundo de maldad, confiaron plenamente en la justicia de Dios. A lo largo de la historia, muchos cristianos han sido perseguidos y han sufrido por su fe, pero han mantenido su esperanza en la promesa del juicio final, sabiendo que Dios les recompensará por su fidelidad. Estos testigos nos enseñan cómo vivir con coraje y esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Ellos son ejemplos de cómo podemos vivir en un mundo lleno de cizaña, manteniendo la fe en que, al final, el trigo será recogido en el granero de Dios. Su testimonio nos anima a vivir de la misma manera, con una fe firme en que el reino de Dios triunfará al final. El llamado a la confianza inquebrantable en Dios. En medio del mal y la confusión que a menudo observamos en el mundo, este pasaje nos invita a tener una confianza inquebrantable en Dios. Sabemos que, aunque el mal parece estar por todas partes, no hay nada que escape del control soberano de Dios. El campo, aunque parece estar lleno de cizaña, sigue siendo propiedad del dueño, quien es el Señor. Esta es una gran lección de confianza para los creyentes. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a confiar plenamente en que Dios tiene un propósito, incluso en medio de las situaciones más oscuras. No se trata de ignorar el mal o hacer como si no existiera, sino de mantener una actitud de fe constante, sabiendo que Dios tiene el poder y el control absoluto sobre todo. Su plan es perfecto, y aunque no podamos verlo claramente, en este momento, Él lo está llevando a cabo para el bien de los que le aman. Esta confianza en el plan de Dios debe llevarnos a vivir con paz interior, incluso cuando las circunstancias exteriores no son favorables. No debemos caer en la desesperación ni en la ansiedad, sino mantener la mirada fija en el propósito divino, que se llevará a cabo en su debido tiempo. El llamado a ser testigos de esperanza. Al vivir en este mundo, donde el mal parece prosperar, los cristianos estamos llamados a ser testigos de esperanza. La parábola nos recuerda que, aunque la cizaña está presente, el trigo sigue creciendo. Y su crecimiento es testimonio del poder transformador de Dios. Así, nosotros, como cristianos, debemos ser portadores de esperanza para aquellos que nos rodean.
mostrando que, a pesar de las adversidades, el reino de Dios está en marcha y se manifestará en su plenitud. Ser testigos de esperanza no significa ignorar el mal ni pretender que todo está bien. Al contrario, implica reconocer el mal en el mundo, pero afirmar con valentía que Dios tiene el control y que su justicia será establecida en el tiempo adecuado. Los cristianos deben ser la luz en medio de las tinieblas, mostrando al mundo que la esperanza en Cristo es firme y sólida, incluso cuando las circunstancias parecen opuestas a ella. El peligro de la impaciencia humana. Una de las enseñanzas que podemos extraer de la parábola es el peligro de la impaciencia humana. Los siervos del dueño del campo, al ver la cizaña creciendo junto al trigo, quieren actuar de inmediato y eliminar el mal. Sin embargo, el dueño les recuerda que deben esperar el tiempo de la cosecha, pues la acción apresurada podría dañar el trigo. Este impulso humano de actuar sin esperar el momento adecuado se refleja a menudo en nuestra vida cotidiana. Como seres humanos, tendemos a querer resultados inmediatos, especialmente cuando vemos el mal y la injusticia a nuestro alrededor. Pero Dios nos llama a practicar la paciencia, confiando en que Él sabe cuándo y cómo actuar para restaurar todas las cosas. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas que no reflejan la voluntad de Dios. En lugar de apurar el proceso de justicia, debemos aprender a esperar con fe y esperanza, sabiendo que el Señor, en su tiempo perfecto, llevará a cabo lo que es justo. El valor de la perseverancia en el camino cristiano. La parábola también nos enseña el valor de la perseverancia en el camino cristiano. Al igual que el trigo, que sigue creciendo, a pesar de la presencia de la cizaña. Los creyentes estamos llamados a seguir adelante en nuestra vida de fe, aunque enfrentemos dificultades y persecuciones. La perseverancia no es solo una cuestión de aguantar las pruebas, sino de seguir fielmente el camino de Cristo, confiando en su promesa de que, al final, los justos serán recompensados. En el caminar cristiano, a menudo encontraremos obstáculos. Pero como el trigo que crece, debemos continuar mirando hacia el reino de Dios y no dejarnos desanimar por los problemas temporales que enfrentamos. La perseverancia también implica mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que el mal no prevalecerá para siempre. A través de nuestra perseverancia, somos testigos de la fidelidad de Dios y de su capacidad para sostenernos en medio de las pruebas. La invitación al arrepentimiento y la conversión. El tiempo de coexistencia del trigo y la cizaña es también un llamado a la conversión. Mientras esperamos el momento en que Dios hará justicia, también debemos examinar nuestras vidas y arrepentirnos de todo lo que no refleja su voluntad. La cizaña no solo representa el mal en el mundo, sino también aquello en nuestros corazones que no está alineado con el reino de Dios. El arrepentimiento es una parte fundamental del camino cristiano, pues nos permite ser transformados y renovados por la gracia de Dios. A través del arrepentimiento, estamos permitiendo que Dios elimine de nuestras vidas las cizañas que nos impiden crecer en santidad. Esta parábola nos recuerda que no podemos esperar que el mal se elimine del mundo sin antes haber hecho un examen profundo de nuestras propias vidas y corregido nuestras fallas.
Es un llamado a la autocomprensión y al arrepentimiento continuo mientras vivimos en este mundo mixto de bien y mal. La intervención divina en la justicia. Al final de la parábola, el dueño del campo asegura que él mismo se encargará de la separación de la cizaña y el trigo. Esta acción es un recordatorio de que la justicia final es obra de Dios y no de los hombres. Aunque nos veamos tentados a tomar la justicia en nuestras manos, el Señor nos llama a confiar en que Él llevará a cabo el juicio de manera perfecta y equitativa. Dios, como juez justo, es el único que puede ver el corazón de cada persona, y su juicio será imparcial. Este pasaje nos recuerda que la justicia humana es limitada, pero la justicia divina es perfecta y final. Por ello, en lugar de preocuparnos por lo que parece ser una injusticia en el mundo, debemos confiar en que Dios actuará en su tiempo. El final del mal y la promesa de la paz. El hecho de que el mal será erradicado al final de la cosecha es una gran fuente de esperanza para los cristianos. Aunque el mal parece prosperar en el presente, sabemos que llegará el momento en que será eliminado de forma definitiva. Esta promesa de que Dios pondrá fin al mal nos da la esperanza de que algún día experimentaremos una paz perfecta, donde ya no habrá sufrimiento, pecado ni injusticia. El reino de Dios será establecido en su plenitud. Y aquellos que han perseverado en la fe disfrutarán de la paz y la felicidad eternas. Al vivir con esta esperanza, los cristianos podemos enfrentar las dificultades presentes con una actitud de confianza en que el mal no tiene la última palabra. El reto de vivir en el ya pero todavía no del reino de Dios. El tiempo que vivimos entre el ya pero todavía no del reino de Dios es un desafío constante para los cristianos. Jesús nos enseñó que el reino de Dios ya ha comenzado con su venida, pero aún no se ha manifestado en su plenitud. En esta etapa intermedia, nos encontramos en un mundo donde el bien y el mal coexisten, y nuestra fe es probada por las dificultades y las injusticias que enfrentamos. En este tiempo de espera, la parábola del trigo y la cizaña nos invita a ser pacientes y a vivir en la esperanza de que el reino de Dios se establecerá completamente al final de los tiempos. Mientras tanto, como cristianos, debemos vivir de acuerdo con los principios del reino, buscando la justicia, la paz y el amor, sabiendo que nuestro esfuerzo no es en vano, aunque no veamos resultados inmediatos. Este tiempo de coexistencia entre el trigo y la cizaña también nos invita a reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo a la expansión del reino de Dios en el mundo presente. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de ser activos en nuestra fe, colaborando con Dios, para que más personas puedan conocer el Evangelio y transformarse en trigo en lugar de cizaña. La importancia de la lucha interior contra el mal. Aunque la parábola habla principalmente de la coexistencia del trigo y la cizaña en el mundo, también tiene una dimensión profunda en la vida interior de cada cristiano. La cizaña no es solo algo que está fuera de nosotros. También representa las partes de nuestro corazón que no han sido transformadas por la gracia de Dios. Es importante reconocer que, dentro de nosotros,
Puede haber cizaña en forma de pensamientos, actitudes o deseos que no están alineados con la voluntad de Dios. La vida cristiana no es solo una lucha externa contra las injusticias del mundo, sino también una batalla interna para permitir que Dios transforme nuestras vidas y purifique nuestros corazones. La paciencia que Dios nos enseña en esta parábola también debe aplicarse a nuestra lucha interna. No debemos desesperarnos si vemos áreas de nuestro ser que aún no están completamente rendidas a Dios. Debemos confiar en que, con el tiempo y con la gracia de Dios, Él continuará purificando nuestro corazón y haciendo crecer el trigo de su reino en nuestra vida. La parábola como un llamado a la acción y al testimonio. Aunque el juicio final es responsabilidad de Dios, la parábola no nos exime de la responsabilidad que tenemos de vivir como testigos de la verdad y la justicia de Dios en el mundo. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad y sal de la tierra, para que, al ver nuestras buenas obras, los demás glorifiquen a Dios. El trigo que crece en medio de la cizaña no es solo una metáfora de nuestra salvación individual, sino también del impacto que podemos tener en el mundo. Como parte del reino de Dios, debemos dar testimonio de su amor y justicia, no solo con palabras, sino con nuestras acciones cotidianas. La coexistencia del bien y el mal en el mundo. Una de las principales enseñanzas de la parábola del trigo y la cizaña es la realidad de que el bien y el mal coexisten en el mundo de manera inevitable. Y, en muchos casos, difícil de discernir a simple vista. La cizaña crece junto al trigo. Y no siempre es fácil distinguirla cuando aún es joven. Cuando los brotes de ambos son similares. Esta imagen refleja muy bien la realidad en la que vivimos. En un mundo lleno de contradicciones, donde lo bueno y lo malo están mezclados, donde las intenciones humanas se entrelazan con el pecado y la virtud, y donde el mal no siempre es claramente visible. Este aspecto de la parábola nos recuerda que, como cristianos, no podemos esperar que el mal desaparezca de inmediato. Al contrario, vivimos en un tiempo de tensión, donde el reino de Dios ya ha comenzado a revelarse, pero aún no se ha consumado por completo. El mal, aunque ya derrotado por Cristo en la cruz, sigue presente en nuestro mundo, hasta el regreso final del Señor. Por eso, la paciencia que Jesús nos pide en esta parábola es una paciencia que reconoce la coexistencia de estos dos reinos, el del bien y el del mal, hasta que llegue el momento de la separación final. Este tiempo intermedio nos exige a todos una actitud vigilante y reflexiva. No debemos conformarnos con la apariencia externa, ni juzgar rápidamente lo que vemos, sino que debemos confiar en el juicio y la sabiduría de Dios. Aunque muchas veces no entendemos porque el mal parece prosperar, el mensaje de la parábola nos invita a esperar con esperanza, sabiendo que en el tiempo perfecto de Dios, todo será juzgado y hecho justo. La naturaleza del juicio divino. El juicio que se presenta al final de la parábola no es un juicio arbitrario, sino uno que responde a la justicia perfecta de Dios. En la parábola, el sembrador es quien da la orden de separar el trigo de la cizaña en la cosecha. Este juicio no es precipitado, sino que se lleva a cabo en el tiempo adecuado.
cuando el trigo está completamente maduro y la cizaña ha llegado a su plenitud. Este proceso de maduración es esencial para comprender cómo funciona el juicio divino. A menudo, podemos sentir que el mal persiste en nuestras vidas y en el mundo sin ser corregido, pero el juicio de Dios será justo y se llevará a cabo con la precisión y el discernimiento que solo Él puede tener. Jesús mismo, al juzgar, no se basa en una visión externa de las cosas, sino en una comprensión profunda del corazón humano. Al igual que el sembrador que no quiere que el trigo se dañe al arrancar la cizaña prematuramente, Dios en su misericordia permite que las personas vivan hasta el final, dando espacio para el arrepentimiento y la conversión. Este juicio, aunque puede parecer distante, es un recordatorio para todos los creyentes de que nuestras acciones y nuestras vidas no están ocultas a los ojos de Dios. Él conoce el verdadero estado de nuestros corazones. Y, aunque haya imperfecciones y luchas en nuestra vida, lo más importante es cómo respondemos a su gracia. Cómo permitimos que la semilla del reino de Dios crezca en nosotros. La paciencia en la espera del juicio final. La parábola también nos habla de la importancia de la paciencia mientras esperamos la cosecha final. En un mundo donde todo parece tener que ser resuelto rápidamente, donde la gratificación instantánea es la norma, Jesús nos invita a una espera confiada, en la que vivimos con esperanza, pero sin apresurar el tiempo de Dios. La paciencia en esta parábola no es una pasividad pasiva, sino una espera activa en la que seguimos fieles a nuestra misión de vivir el reino de Dios, mientras confiamos en que Él llevará a cabo la obra completa. Es importante entender que el tiempo de espera no es inútil. Mientras esperamos, estamos llamados a seguir cultivando el trigo en nuestras vidas, a hacer crecer el bien que Dios ha plantado en nosotros. El mal puede estar presente, pero nuestra responsabilidad es no dejar que la cizaña tome raíz en nuestro corazón. Aunque no podemos erradicar todo el mal que nos rodea, podemos vivir de manera fiel, generando frutos de justicia, paz y amor que reflejan el reino de Dios. La transformación del corazón. En el proceso de crecimiento espiritual. Otra dimensión profunda de esta parábola se refiere a la transformación personal que se lleva a cabo a medida que el trigo crece junto a la cizaña. Al igual que en el campo, en nuestra vida espiritual, el mal y el bien pueden convivir durante un tiempo. Esto nos habla de la lucha constante que todo cristiano enfrenta, luchando contra las tentaciones, el pecado y las fuerzas que nos alejan de Dios, pero también luchando por crecer en santidad y amor. Es un proceso continuo de purificación y crecimiento, en el que las luchas espirituales no son motivo para perder la esperanza, sino para fortalecer nuestra fe. En este sentido, la parábola también refleja el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que hace crecer el trigo en nuestros corazones, sembrando la semilla de la gracia y del amor divino. Aunque a veces el mal parece abrumarnos, el Espíritu Santo está continuamente trabajando para ayudarnos a distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es, para hacernos más semejantes a Cristo. Es por medio de este proceso de crecimiento que nuestras vidas se llenan más de la luz de Cristo y nos volvemos más fructíferos para el reino de Dios.
El desafío de ser trigo en un mundo lleno de cizaña. El reto para cada cristiano, al vivir en un mundo lleno de mal y sufrimiento, es ser trigo en medio de la cizaña. El mundo nos desafía constantemente. Nos invita a desviarnos de la verdad, a seguir caminos fáciles que conducen al pecado y la destrucción. Sin embargo, Jesús nos llama a ser fieles. En medio de la adversidad, a ser ese trigo que, aunque crece rodeado de maldad, sigue buscando la luz de Dios. Esto implica ser testigos del reino de Dios. No solo con palabras, sino con nuestras acciones. Vivir como trigo significa practicar la justicia, la misericordia, la paz y el perdón, a pesar de las dificultades y las tentaciones. Cada vez que decidimos hacer el bien, resistir la tentación y amar a nuestro prójimo, estamos sembrando el reino de Dios en la tierra. Este es el llamado fundamental de todos los cristianos. Ser agentes de transformación, ser luz en medio de la oscuridad. La parábola y la vida cristiana diaria. El reto de vivir como trigo en un mundo lleno de cizaña no se limita a momentos de gran crisis, sino que es algo presente en nuestra vida diaria. Cada día, en los pequeños detalles de nuestras decisiones, nos enfrentamos a la opción de sembrar bien o de caer en la tentación. Vivir como cristianos implica estar conscientes de que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen repercusiones en el reino de Dios. En la vida cotidiana, debemos cultivar la paciencia, el amor y la bondad, resistiendo las fuerzas que nos inducen a actuar con egoísmo, violencia o indiferencia. Esto nos exige un compromiso constante con el bien, aunque a veces el mal parezca más evidente o fácil. El mundo está lleno de cizaña, pero nosotros somos llamados a ser el trigo. Es por eso que nuestra vida cristiana diaria debe ser un testimonio del reino de Dios. Cada vez que perdonamos, cada vez que ayudamos al necesitado, cada vez que elegimos el bien sobre el mal, estamos participando activamente en la construcción del reino, separando las semillas de la cizaña en nuestras vidas y cultivando el trigo que Dios ha puesto en nosotros. El valor de la maduración espiritual. Otro aspecto importante que resalta esta parábola es el valor de la maduración espiritual. La cizaña no se puede separar del trigo antes de tiempo, porque aún no ha llegado a su plenitud. Lo que significa que la madurez espiritual no se alcanza de manera instantánea. Al igual que el trigo, que debe llegar a su madurez antes de ser recogido, nuestra vida espiritual se va formando con el tiempo. Los frutos del Espíritu crecen lentamente en nosotros, a medida que aprendemos a seguir a Cristo en nuestras luchas y dificultades, y a través de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Es posible que durante el proceso de maduración experimentemos tentaciones y dificultades que nos hagan sentir que estamos lejos de alcanzar la perfección. Pero la parábola nos enseña que este proceso es normal y necesario. La lucha entre el bien y el mal es una parte fundamental de nuestra formación espiritual. En este proceso, no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Solo cuando permitimos que Él trabaje en nosotros, el trigo de nuestras buenas acciones se va haciendo más fuerte, y la cizaña de nuestras inclinaciones pecaminosas va siendo purificada. El cristiano y el juicio interior.
La parábola no solo habla del juicio final, sino también de un juicio interior constante que debe tener el cristiano. Cada día estamos llamados a examinar nuestras vidas, a ver qué áreas están produciendo fruto y cuáles están siendo invadidas por la cizaña del pecado. Esta reflexión personal es un ejercicio espiritual. Debe realizarse regularmente, no con una actitud de desesperación, sino con la esperanza de que Dios puede transformar incluso las áreas más oscuras de nuestro corazón. Este juicio interior nos permite ser más conscientes de nuestras debilidades, pero también nos invita a ser más conscientes de las gracias que Dios ha sembrado en nosotros. Cuando reconocemos nuestras debilidades, podemos entregarlas a Dios para que Él las transforme. Y cuando vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida, debemos dar gracias y seguir cultivándolos. El cristiano, por lo tanto, no debe temer el juicio, sino abrazarlo como una oportunidad para crecer y madurar en la fe. La espera con esperanza y confianza en Dios. La parábola nos enseña a esperar con confianza. En el momento de la cosecha, el juicio final. Cuando Dios separará el trigo de la cizaña. Vivir con esperanza significa saber que, aunque el mal parezca prosperar por un tiempo, al final la justicia de Dios prevalecerá. Este es un llamado a vivir con los ojos puestos en el futuro, en la promesa de que el mal será vencido y que, a través de Cristo, alcanzaremos la recompensa eterna en el reino de los cielos. El mal no tiene la última palabra. Aunque las injusticias nos rodeen, aunque las pruebas sean fuertes, Dios tiene control sobre todo. Y nos promete que el mal será apartado en su tiempo. Mientras tanto, como cristianos, debemos ser testigos de esperanza. En medio del sufrimiento, llevando el mensaje de que el reino de Dios está cerca y que, a pesar de todo lo que vemos, Dios traerá paz y justicia a todos los que han permanecido fieles. La cosecha final y la promesa de la gloria eterna. La cosecha final, cuando el trigo sea recogido y llevado al granero, simboliza la gloria eterna que espera a todos los que han vivido fielmente el reino de Dios. El granero es un lugar de protección, de gozo y de paz eterna. En ese momento, los que han perseverado en la fe recibirán su recompensa, y el mal será finalmente erradicado para siempre. Esta visión del final de los tiempos es una fuente de consuelo para todos los que sufren por la presencia del mal en el mundo. Nos recuerda que todo lo que hacemos por amor a Dios y al prójimo tendrá un valor eterno. Por tanto, el cristiano vive con la esperanza de esa cosecha. Una esperanza que le da fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades. El juicio final no es algo que debemos temer, sino algo que debemos esperar con confianza. Porque sabemos que, al final, Dios separará el bien del mal y recompensará a los justos. La llamada a vivir en el presente con la mirada en el futuro. La parábola no solo nos habla del juicio final, sino que también nos llama a vivir en el presente con la mirada puesta en el futuro. Como cristianos, no vivimos simplemente en función de lo que nos rodea, sino con una visión más amplia que tiene en cuenta la eternidad. Esto significa que, aunque estamos rodeados de dificultades y tentaciones, nuestra esperanza está fija en el reino de los cielos, en la cosecha que vendrá. Cada momento, cada acción,
tiene un valor eterno cuando se vive en conformidad con la voluntad de Dios. Es una invitación a vivir con los ojos puestos en la eternidad, pero también con los pies firmemente plantados en el presente, comprometidos con hacer crecer el trigo que Dios ha sembrado en nosotros. Al vivir de esta manera, nuestra vida adquiere un propósito mucho mayor, porque sabemos que lo que hacemos aquí y ahora tiene repercusiones en la eternidad. Vivir como trigo significa que debemos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. Amor, paz, paciencia, bondad, gentileza y autocontrol. En medio del mal y la injusticia, debemos ser testigos de la bondad de Dios, reflejando en nuestras acciones y palabras lo que Cristo hizo por nosotros. Este llamado a vivir como trigo nos desafía a ir más allá de la conformidad con los valores del mundo y a vivir en fidelidad a los principios eternos del Evangelio. Aunque estamos rodeados de cizaña, nuestra identidad como hijos de Dios nos llama a vivir según un estándar diferente, buscando siempre el bien y la gloria de Dios. La lucha entre el bien y el mal en la vida cristiana. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha no es solo una realidad del mundo, sino también un reflejo de la lucha que cada cristiano enfrenta en su vida espiritual. El mal no solo está afuera, sino también dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, deseos y acciones, que no están alineados con la voluntad de Dios. Cada día, debemos hacer frente a la cizaña en nuestra vida interior. La tentación, la ira, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, entre otras. Esta lucha interna es parte del proceso de santificación. Y es crucial que no nos dejemos vencer por la cizaña, sino que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Es importante recordar que la victoria final no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación en los sacramentos, podemos fortalecer nuestra vida espiritual y resistir la tentación. Vivir como trigo significa que debemos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. Amor, paz, paciencia, bondad, gentileza y autocontrol. En medio del mal y la injusticia, debemos ser testigos de la bondad de Dios, reflejando en nuestras acciones y palabras lo que Cristo hizo por nosotros. Este llamado a vivir como trigo nos desafía a ir más allá de la conformidad con los valores del mundo y a vivir en fidelidad a los principios eternos del Evangelio. Aunque estamos rodeados de cizaña, nuestra identidad como hijos de Dios nos llama a vivir según un estándar diferente, buscando siempre el bien y la gloria de Dios. La lucha entre el bien y el mal en la vida cristiana. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha no es solo una realidad del mundo, sino también un reflejo de la lucha que cada cristiano enfrenta en su vida espiritual. El mal no solo está afuera, sino también dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, deseos y acciones, que no están alineados con la voluntad de Dios. Cada día, debemos hacer frente a la cizaña en nuestra vida interior. La tentación, la ira, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, entre otras. Esta lucha interna es parte del proceso de santificación. Y es crucial que no nos dejemos vencer por la cizaña,
sino que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Es importante recordar que la victoria final no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación en los sacramentos, podemos fortalecer nuestra vida espiritual y resistir la tentación. La paciencia como clave para la transformación personal. La paciencia no solo es una virtud que nos ayuda a esperar el juicio final, sino también un medio para nuestra propia transformación personal. En la vida cristiana, el proceso de santificación lleva tiempo. No somos transformados de la noche a la mañana. Es un viaje largo y continuo en el que Dios nos purifica y nos moldea a su imagen. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud esencial para aquellos que buscan crecer en la fe. Debemos ser pacientes con nosotros mismos, entendiendo que nuestras luchas y debilidades no son el fin, sino oportunidades para que Dios obre en nuestras vidas. En este tiempo de espera, es crucial que no nos desesperemos, sino que confiemos en que Dios está haciendo una obra maravillosa en nosotros. Este proceso de transformación puede ser doloroso, como el agricultor que debe esperar para cosechar el trigo, después de que crezca junto a la cizaña. Sin embargo, debemos recordar que cada paso en el camino, incluso las dificultades, tiene un propósito divino. Y al final, los frutos serán abundantes. El valor de la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Vivir en un mundo lleno de cizaña puede ser desalentador, especialmente cuando nos enfrentamos a sufrimientos personales, injusticias sociales o persecución por nuestra fe. Sin embargo, la esperanza cristiana nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que el sufrimiento no es el fin de la historia. El cristiano no es ajeno al sufrimiento, pero tiene una esperanza segura que le da consuelo y fuerza. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero no es una derrota, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios, confiar más plenamente en Él y madurar en la fe. El juicio final como un acto de restauración y justicia. Es fácil pensar en el juicio final como un acto de castigo. Pero en realidad, el juicio de Dios es un acto de justicia perfecta que traerá restauración y redención a la creación. El mal será finalmente erradicado, y todo lo que está roto será restaurado, bajo el gobierno justo y amoroso de Dios. El juicio final no solo se trata de separar a los justos de los injustos, sino de restablecer el orden divino y hacer nuevas todas las cosas. En ese día, el reino de Dios se manifestará en su plenitud. Y todo lo que es injusto, corrupto y maligno será destruido para siempre. Para los cristianos, este juicio es una esperanza, no un temor. Sabemos que aquellos que han perseverado en la fe serán recompensados, mientras que el mal y el pecado serán erradicados de una vez por todas. Esta certeza nos da paz y nos motiva a vivir fielmente, sabiendo que el Señor llevará a cabo su justicia en el momento perfecto. El llamado a la paciencia y la confianza en el plan de Dios. La paciencia es una actitud que refleja nuestra confianza en el plan divino. Cuando confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas, somos capaces de esperar con esperanza y serenidad, sabiendo que todo tiene un propósito, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras dificultades.
La paciencia cristiana no es una resignación pasiva, sino una confianza activa en que Dios está obrando todo para nuestro bien, incluso en medio de las adversidades. Podemos estar seguros de que el Señor está a nuestro lado y que su propósito se llevará a cabo, incluso si no vemos los resultados inmediatamente. Este tipo de paciencia se fortalece a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la vida sacramental. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios, aprendemos a confiar más plenamente en su plan, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. El testimonio cristiano en un mundo lleno de cizaña. Los cristianos no solo estamos llamados a resistir el mal en nuestras vidas, sino también a ser un testimonio del reino de Dios. En un mundo lleno de cizaña. A través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra actitud. Debemos reflejar la luz de Cristo, mostrando al mundo que hay una esperanza más allá del mal presente. El testimonio cristiano es una invitación a vivir de manera diferente. A ser el trigo que da fruto en medio de la cizaña. A través de nuestro testimonio, podemos ayudar a otros a ver la realidad del reino de Dios y a acercarse a Él, para que también puedan experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. Ser testigos del reino implica vivir con una visión eterna, que no se deja arrastrar por las circunstancias temporales, sino que se mantiene firme en la esperanza de la cosecha final. El sufrimiento como parte del proceso de maduración. La parábola del trigo y la cizaña también nos enseña que el sufrimiento y la lucha no son ajenos al proceso de maduración en la vida cristiana. Al igual que el trigo debe crecer junto a la cizaña, nosotros también debemos convivir con las dificultades y tentaciones del mundo, sin perder de vista nuestra vocación al bien. El sufrimiento no es inútil, sino que, cuando se enfrenta con fe, tiene el poder de purificarnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. En este contexto, el sufrimiento se convierte en una herramienta de santificación, pues nos obliga a depender más plenamente de Dios y nos enseña a mantener nuestra esperanza en Él, incluso cuando las circunstancias son adversas. Así como el trigo crece en medio de la cizaña, nuestra fe puede fortalecerse cuando somos probados, porque aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestros propios recursos. El proceso de maduración espiritual implica una lucha constante, pero al final, el fruto será abundante a través del sufrimiento y la paciencia. El cristiano puede llegar a ser un instrumento de paz y justicia en un mundo lleno de dolor y maldad. El papel del cristiano en la lucha contra el mal. Si bien la parábola nos muestra que el juicio final es responsabilidad de Dios, no nos exime de la responsabilidad de luchar contra el mal en este mundo. El cristiano no debe conformarse con ser testigo pasivo de las injusticias o de las corrupciones del mundo, sino que está llamado a ser un agente activo de cambio y de bien. Esto significa que debemos vivir con valentía y con un propósito claro: hacer el bien y promover la justicia, mientras confiamos en que Dios se encargará de la cosecha final. La lucha contra el mal no es solo externa, sino también interna, ya que el cristiano debe estar en constante vigilancia y reflexión sobre su propio corazón, eliminando todo lo que no esté conforme a la voluntad de Dios.
No podemos esperar que el mal desaparezca por completo en esta vida. Pero tenemos la tarea de reducir su impacto, promoviendo lo que es justo, verdadero y puro en nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras acciones. La esperanza del reino, la cosecha final. Aunque vivimos en un mundo mixto, donde el bien y el mal coexisten, la esperanza cristiana se basa en la certeza de que el reino de Dios se manifestará en su totalidad al final de los tiempos. La cosecha final, cuando el trigo será recogido y la cizaña será quemada, es la promesa de un futuro perfecto, sin maldad ni sufrimiento. Para los cristianos, esta esperanza no es solo un consuelo, sino una motivación para vivir fielmente en el presente. Sabemos que la justicia de Dios prevalecerá, y por ello, podemos perseverar en la fe, confiando en que la recompensa será mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar en este momento. La cosecha final será un acto de restauración, cuando todo lo que está roto en el mundo será sanado, y el mal será finalmente eliminado. Este evento no solo traerá justicia, sino también paz eterna para aquellos que han perseverado en la fe, como el trigo que ha crecido fielmente a lo largo de los años. La importancia de no juzgar antes de tiempo. Un mensaje claro que nos ofrece esta parábola es la advertencia de no juzgar antes de tiempo. A menudo, somos rápidos para juzgar y señalar el mal que vemos en los demás, o incluso en el mundo en general. Sin embargo, la parábola nos muestra que solo Dios es capaz de hacer un juicio justo y definitivo en el momento apropiado. El apóstol Pablo también nos recuerda que nosotros no somos jueces de los siervos ajenos, lo que significa que no debemos adelantarnos al juicio que solo Dios puede hacer. En lugar de centrarnos en lo que no está bien en los demás, nuestra tarea es vivir fielmente y dejar que Dios se encargue del resto. Este llamado a la paciencia y la confianza en el juicio divino nos libera de la carga de intentar corregir todo lo que consideramos incorrecto, y nos invita a enfocarnos en ser fieles en nuestra propia vida espiritual. La paciencia cristiana implica dejar que Dios obre a su tiempo y confiar en su sabiduría infinita. El tiempo de espera como un tiempo de formación. El tiempo entre la siembra y la cosecha es un tiempo de formación tanto para el trigo como para el cristiano. Durante este tiempo, el trigo se va desarrollando y madurando. Y de la misma manera, nosotros, como cristianos, estamos siendo formados por Dios mientras esperamos su regreso y la manifestación plena de su reino. Este tiempo de formación no es un tiempo desperdiciado, sino un periodo crucial en nuestra vida espiritual. Durante este tiempo, Dios está trabajando en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo, purificando nuestras vidas y preparándonos para la cosecha final. El tiempo de espera también es un tiempo de preparación para el juicio. Mientras esperamos, debemos asegurarnos de estar listos, cultivando una vida de fe, obediencia y fidelidad a los principios del reino de Dios. La llamada a ser perseverantes en el bien. La parábola también nos invita a ser perseverantes en el bien, a pesar de que el mal esté presente y el sufrimiento sea una realidad en el mundo. Es fácil desanimarse cuando vemos que el mal parece tener la última palabra.
Pero los cristianos estamos llamados a seguir haciendo el bien, a pesar de las dificultades. El trigo no deja de crecer a pesar de la presencia de la cizaña. De igual manera, nosotros debemos seguir viviendo según los principios del reino, sin rendirnos ni caer en la desesperanza. La perseverancia en el bien es un testimonio poderoso de nuestra fe en Dios y en su justicia, sabiendo que Él llevará a cabo su plan a su debido tiempo. Este llamado a la perseverancia también implica una fidelidad constante a nuestra vocación cristiana, buscando siempre hacer lo correcto, amar al prójimo y seguir el ejemplo de Cristo, sin importar los obstáculos que se presenten. El consuelo de saber que el mal no tiene la última palabra. Aunque el mal parece prevalecer en muchos momentos de la historia, la parábola nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. El juicio final traerá consigo la derrota definitiva de todo lo que es malo, injusto o corrupto, y la restauración de la paz y la justicia bajo el gobierno de Dios. Este es un consuelo profundo para todos aquellos que sufren a causa de la injusticia, el pecado o la maldad. Aunque el sufrimiento es real y doloroso en el presente, sabemos que Dios lo vencerá en su momento y nos llevará a un lugar de paz y justicia eternas. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar en medio de la lucha, sabiendo que, al final, el mal será vencido y el reino de Dios será establecido en su totalidad. El rol de la oración en nuestra espera y perseverancia. La oración es esencial para vivir de acuerdo con esta parábola. Al esperar el juicio final y vivir en un mundo donde el trigo y la cizaña coexisten, la oración nos da la fuerza para perseverar, la sabiduría para discernir y la paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios. A través de la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios y le pedimos que nos ayude a ser fieles en medio de las pruebas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos permite confiar más profundamente en que Dios tiene el control de todo, incluso de las situaciones más difíciles. La espera activa, colaborar con Dios en su obra. Finalmente, la parábola nos invita a tener una espera activa. Aunque sabemos que Dios es quien llevará a cabo el juicio final, esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando. Al contrario, estamos llamados a colaborar con Él en la edificación de su reino, mientras esperamos su manifestación final. En esta espera activa, seguimos predicando el Evangelio, ayudando a los necesitados, viviendo con justicia y amor, y siendo testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestro compromiso con la misión de Dios no debe disminuir por la presencia del mal, sino que debe fortalecerse aún más, sabiendo que, al final, Él triunfará sobre todo lo que es contrario a su voluntad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.